Corría el año de 1450 y tantos. Las aldeas se desperezaban tras siglos de pestes, guerras y migraciones. En las plazas y caminos, la lengua que la gente hablaba ya no era la misma que la de sus abuelos. Sonidos largos, palabras que antes pronunciaban con calma, empezaban a deslizarse hacia arriba, como si el propio idioma se estirase buscando aire nuevo. En Londres, el latín y el francés convivían con un inglés fragmentado. Hacia 1476, con la llegada de una prensa inglesa y nombres como el de William Caxton en la ciudad, las formas escritas comenzaron a fijarse. Pero la escritura iba por delante. El habla, impetuosa, ya se había puesto en marcha cambiando vocales largas por otras más agudas o por diptongos que nadie había codificado todavía. Yo puse tipos de plomo en 1476 y supe que estaba moldeando el idioma. La tipografía promovió un estándar, la llamada Chancery Standard, y los textos circulaban. Pero cada libro impreso llegaba a una oreja distinta. En el norte se escuchaba algo, en el sur otra cosa. La tecnología fijaba la palabra escrita, pero la voz seguía su propia revolución. Viajar ya no era excepcional. Mercaderes, aprendices, soldados en marchas Tudor se movían en mayor número. Entre 1500 y 1540, la circulación social acortó distancias dialectales. El acento de la capital, cada vez más influyente, empezó a arrastrar pronunciaciones. Las vocales largas, que en una aldea eran abiertas, en la ciudad se cerraban. Algunas se convirtieron en dos sonidos en un mismo soplo. En las rimas que escuchaba la gente, el cambio sonaba como un juego travieso. Los versos que rimaban en una generación dejaban de rimar en la siguiente. Poemas y canciones se transformaban sin querer, mostrando la elasticidad de la lengua. Se decía que la corte de Enrique, que subió al trono en 1509, favorecía usos urbanos que pronto se imitarían. En las aulas, la ortografía luchaba por seguirles el paso. Maestros discutían cómo enseñar house o name, palabras que empezaban a pronunciarse con movimientos de lengua distintos. Los libros daban reglas, pero la voz popular inventaba atajos. Algunos alumnos estaban confundidos, otros fascinados. El viejo inglés campesino se encogía, reemplazado por algo que prometía un mañana distinto. Lo que nadie aún sospechaba era que estas pequeñas torsiones en el aire, un alzamiento aquí, un deslizamiento allá, abrirían una grieta en la comunicación entre generaciones. Una palabra diría una cosa a un abuelo y otra cosa a su nieto, y en los próximos años, esa grieta se convertiría en una transformación tan profunda que cambiaría para siempre la forma en que los hablantes de la isla se escuchaban y se entendían entre sí. ¿Qué fuerzas sociales y tecnológicas terminarán por consolidar esos sonidos nuevos? En los albores del siglo XVI, Inglaterra hervía bajo el reinado de Enrique VIII. Era una nación que rompía con Roma, levantaba monasterios caídos y extendía su comercio más allá del canal. Pero entre los gritos de reforma y las campanas de imprentas, algo más silencioso se gespaba, una alteración en el alma sonora del inglés. Las vocales largas, esas que daban cuerpo al idioma, comenzaban a moverse en masa. Recuerdo haber copiado textos de Chaucer, escritos 100 años atrás. Las palabras en el pergamino se leían igual, pero sonaban distintas en las bocas de mis maestros. Donde antes decían whose, ahora decían house. Name se volvió name. Era como si las letras hubieran traicionado a las voces. Los jóvenes hablábamos una cosa, los viejos otra, y sin embargo todos creíamos hablar inglés. En 1534, cuando el rey se proclamó cabeza de la iglesia, cada sermón debía ser en inglés. Ya no bastaba latín. Eso llevó la palabra común a las catedrales y las diferencias dialectales se hicieron evidentes. En Londres, el inglés sonaba elegante y cerrado. En el norte, áspero y abierto. La Biblia inglesa, traducida décadas más tarde, sellaría el triunfo de ese nuevo acento cortesano. Crucé Inglaterra de Kent a York vendiendo telas. En cada pueblo me confundían las palabras. Meat y mate parecían gemelas. Feet y fate casi sonaban igual. Las rutas del comercio unían regiones pero también las desunían en su habla. Era como si el país entero ensayara un nuevo idioma sobre los mismos cimientos. Los humanistas de Cambridge y Oxford
Estudiaban fonética sin llamarla así. Observaban los labios, la lengua, los dientes. Intentaban registrar sonidos que escapaban de sus plumas. Entre 1540 y 1560, la correspondencia entre grafía y sonido se quebró por completo. La ortografía quedó anclada en la Edad Media, mientras la pronunciación marchaba hacia la modernidad. Las cortes Tudor amaban la moda, también la moda de hablar. Pronunciar como los nobles era símbolo de educación. La I se elevaba hasta sonar como EI, y la E se cerraba como I. Los acentos provincianos se ridiculizaban en las obras teatrales. La lengua inglesa se convirtió en un espejo social. Quien hablaba distinto era distinto. Así, sin guerras ni decretos, el inglés cambió su esqueleto fonético, y lo hizo en silencio, sin que nadie pudiera detenerlo. Pero pronto, una nueva generación de escritores, obsesionados con la belleza del sonido y la pureza del verso, llevaría esa revolución al arte. ¿Qué pasará cuando la poesía intente domar un idioma que ya no obedece sus rimas? ¡Hey! ¡Tú! ¿Quieres hablar inglés sin sufrir con libros aburridos? Con ChatGPT aprenderás a hablar en solo 30 días y sin vergüenza. Dale clic en la descripción, practica y sorprende a todos con tu inglés. Es fácil, rápido y hasta divertido. Era 1580, y las calles olían a tinta y teatro. Los versos de Geoffrey Chaucer, tan venerados, ya no rimaban. Lo que en The Canterbury Tales era música fluida, ahora sonaba roto. Las vocales, esas viejas compañeras de la métrica, habían escapado de la jaula. Nadie sabía cómo rimar con precisión, pero todos querían hacerlo. Cuando empecé a escribir, el idioma estaba en guerra consigo mismo. Las palabras viejas no encajaban en los oídos nuevos. Si quería conmover, debía reinventar el sonido. Time, love, move, cada una cambiaba de traje según la boca que la dijera. Así nació la libertad del poeta moderno. Ya no rimar por costumbre, sino por sentimiento. En los escenarios de Londres, los acentos se mezclaban como colores. Actores del norte, del oeste, de Irlanda incluso. En una misma obra, el público oía ecos distintos del mismo inglés. A veces los espectadores reían por una palabra mal dicha. Otras se quedaban mudos al descubrir que ya no entendían una frase entera. La lengua se volvía espectáculo. Publicar teatro era una odisea. Los textos llegaban con grafías improvisadas. Life o life. He o he. Yo imprimía como podía. La ortografía era un campo de batalla sin reglas. Las vocales se habían movido tanto que la letra se volvió un fósil. Representaba un sonido que ya no existía. Pero nadie quería cambiar los libros. Había demasiado respeto o demasiado miedo. Desde París observábamos fascinados la confusión inglesa. Mientras nuestras lenguas, el francés, el italiano, seguían fieles a sus sonidos, Inglaterra había dejado que su ortografía se separase de su voz. Una lengua de fantasmas, la llamaban algunos. Pero en esa desobediencia nacía también su poder. El inglés se volvía flexible, poético, imprevisible. Cuando trabajé en la Biblia del rey Jacobo, al comenzar el siglo XVII, tuve que elegir entre escribir lo que la gente decía o lo que creía que debía decirse. Escogí la tradición. El texto mantuvo las viejas formas y, sin quererlo, congelé una pronunciación que el pueblo ya había abandonado. Desde entonces, leer en inglés es mirar al pasado con oídos modernos. El idioma había sobrevivido al caos, pero su identidad ya no era la misma. Las palabras escritas y las habladas vivían separadas, como dos almas en un mismo cuerpo. Y mientras poetas y reyes intentaban reconciliarlas, una nueva tormenta se avecinaba: la llegada del inglés al Nuevo Mundo. ¿Sería la distancia geográfica la que finalmente decidiría cómo debía sonar el inglés?
Era 1587 cuando partí rumbo a tierras desconocidas. Las costas del Nuevo Mundo nos recibieron con silencio, selvas y viento. A bordo, la tripulación hablaba en tonos distintos. Marineros del norte, del oeste, de Londres. El inglés cruzó el océano fragmentado, y en cada puerto que tocamos dejábamos una versión diferente del mismo idioma. Al llegar en 1607, nuestras voces chocaron con el clima, la soledad y las lenguas nativas. Palabras sencillas como water o earth comenzaron a sonar distintas bajo el sol americano. Las vocales se abrieron, los ritmos se alargaron. Nadie lo sabía entonces, pero el inglés americano acababa de nacer, hijo bastardo de la gran transformación vocálica. Predicaba la palabra de Dios con acento de Essex, pero mis fieles venían de Yorkshire y Kent. Cada sermón era una lucha por entendernos. En 1630 ya notábamos que los niños hablaban con sonidos nuevos. Sus house eran más amplios, sus meet más planas. La distancia del reino nos estaba moldeando. El mar se convirtió en el nuevo maestro de pronunciación. Mientras tanto, en la metrópoli, el inglés seguía transformándose. En las tabernas de Londres, la R empezó a desaparecer del final de las palabras. Los marineros lo notábamos al volver, decían fada en vez de father. Lo curioso era que en las colonias esa R seguía viva. Dos acentos nacían en direcciones opuestas. Uno borraba sonidos, el otro los conservaba. A mediados de 1660, los eruditos empezaron a notar la magnitud del cambio. El inglés antes una se había convertido en un abanico de melodías. Escocés, irlandés, americano, caribeño. Y sin embargo, todos compartían un mismo origen, aquella revolución de las vocales que había comenzado 2 siglos atrás en un Londres aún medieval. Yo imprimía panfletos y noticias. Con cada palabra escrita fijaba un inglés que ya nadie hablaba. Los textos eran espejos rotos, la ortografía seguía siendo la del siglo XV, la pronunciación la del XVII. La gente aprendía a leer como si estudiara una lengua extranjera. Pero nadie se atrevía a reformar el sistema. Era como admitir que la historia nos había vencido. El inglés había conquistado mares, reinos y generaciones, pero a un precio. Su alma sonora se había dividido para siempre. Y cuando el siglo XVIII despuntó, surgió una nueva pregunta entre los sabios y poetas. ¿Era posible unificar un idioma cuya propia voz se había dispersado en el mundo? Corría el año de 1760. Inglaterra era ya un imperio que comerciaba con medio mundo, pero su idioma era un caos. Los hombres de letras, desde Samuel Johnson hasta los primeros gramáticos, intentaban domar aquel torbellino fonético. Creían que un idioma fuerte debía ser fijo, ordenado y puro. Pero ¿cómo fijar lo que nació del cambio? Las vocales seguían bailando, aunque ya nadie recordaba por qué. En las escuelas enseñábamos a leer con normas que nadie pronunciaba igual. Read, lead, bread. Cada niño lo decía a su manera. Los libros dictaban un pasado, la boca un presente. En esa tensión nació una nueva conciencia. El inglés no era una línea recta, sino un espejo con 1000 reflejos. En 1850, Alexander Ellis, un hombre obsesionado con los sonidos, revisó la historia del inglés y comprendió lo impensable. Las vocales no se perdieron, se desplazaron. El cambio había sido sistemático, un verdadero terremoto ordenado. Él fue quien acuñó el término que hoy lo nombra, The Great Vowel Shift, la gran transformación vocálica. Desde Londres hasta Bombay, desde Boston hasta Ciudad del Cabo, el inglés resonaba distinto. En los muelles y las aulas, las diferencias ya no eran solo geográficas, sino históricas. Cada acento guardaba un pedazo del viejo inglés medieval, una sílaba del tiempo. Era como escuchar un mosaico de siglos en una sola palabra. Yo veía belleza en esa imperfección. La gente se quejaba de que el inglés no se escribía como se hablaba, pero yo sentía que ahí residía su poesía. Las letras antiguas eran como fantasmas que custodiaban los sonidos perdidos.
Cuando escribía Knight o Light, no oía el filo de la K, sino la historia de una lengua que había sobrevivido a sí misma. En el siglo XX, con la llegada del audio y el cine, el sonido del inglés se inmortalizó. Ya no había vuelta atrás. Los dialectos se grabaron, los acentos se estudiaron, y por fin comprendimos que la gran transformación vocálica no fue un error, sino una evolución natural. El idioma había cambiado porque su pueblo había cambiado. Era el eco de su historia respirando en cada palabra. Y así, 5 siglos después, entendemos que el inglés moderno nació del desorden, de un terremoto que no destruyó, sino que reinventó. La gran transformación vocálica fue más que un cambio de sonidos, fue el espejo del alma inglesa, su rebeldía, su capacidad de adaptarse, de sobrevivir. Hoy cuando alguien pronuncia time, life o name, está invocando los ecos de una revolución fonética que empezó en silencio y que aún no ha terminado, porque mientras existan nuevas voces, la lengua seguirá transformándose.